El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo desde Irurzun, en Navarra, el abrazo mío del Padre Antonio López, que quiero acompañaros y sentirme acompañado por vosotros en esta apasionante aventura de conocer en profundidad nuestra fe. Dice Jesús en el Evangelio que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esa verdad nos ha sido revelada por Dios en la tradición y en la Sagrada Escritura, después de haber hablado largo tiempo de la tradición, la importancia que tiene y cómo ésta es inseparable de la palabra de Dios escrita, porque palabra de Dios es lo que el Señor nos ha revelado no solo en la Escritura, sino también a través de la tradición. Vamos a iniciar hoy una serie de programas dedicados a la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios escrita. Quiero subrayar palabra de Dios escrita, no a la palabra de Dios en general, porque la palabra de Dios no se reduce a la Biblia, que la palabra de Dios definitiva es la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, la palabra encarnada. Quiero recordaros que la intención de todos estos programas en los que estamos profundizando en las preguntas del compendio del Catecismo es madurar la fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Es importante que sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide, porque esto es una obra de caridad y es la caridad lo que nos mueve como recuerdo cada día. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. El amor que Dios nos tiene le ha movido libérrimamente a revelarse a nosotros. Y nosotros respondemos a ese amor aceptando su revelación mediante el acto de fe. Vamos pues a pedir al Señor que aumente nuestra fe, que estimule nuestra caridad y que nos haga comprender hasta donde humanamente sea posible toda la hondura de lo que Él tiene para decirnos, que ya ha sido dicho en la revelación completa. Vamos pues a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Padre Celestial, vengo ante ti con humildad y reverencia, buscando tu presencia mientras me preparo para conocer tu santa palabra. Reconozco que la Biblia no es solo un libro, sino tu palabra viva y activa, inspirada por el Espíritu Santo y dada a nosotros para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia. Te agradezco por este precioso regalo. Te pido, Señor, que abras mi corazón y mi mente para recibir las verdades que deseas revelarme. Elimina cualquier distracción o noción preconcebida que pueda obstaculizar mi comprensión. Oro pidiendo el don del Espíritu Santo que nos guía a la verdad plena.
Ilumina las Escrituras ante mí para que pueda ver claramente el mensaje que tienes para mí. Concédeme sabiduría y discernimiento, como Salomón oró por entendimiento para gobernar a tu pueblo. Ayúdame a comprender los significados y aplicaciones más profundos de tu palabra y a aplicarlos en mi vida de una manera que te honre. Que tu palabra sea una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, guiándome en cada decisión y acción. Señor, confieso que soy débil y necesito tu fuerza. Mientras leo, que tu palabra refresque mi alma, me dé alegría y me proporcione el ánimo que necesito para enfrentar los desafíos. Ayúdame a no solo ser un oyente de la palabra, sino también en un hacedor, viviendo las enseñanzas de Jesucristo en mi vida diaria. Padre, te pido un corazón que sea suave y receptivo a tu corrección e instrucción. Muéstrame áreas de mi vida donde necesito crecer y cambiar, y dame el valor para hacer esos cambios. Que tu palabra me convenza donde estoy equivocado y me consuele donde necesito tu gracia. Señor, levanto este tiempo de estudio a ti, pidiendo que sea fructífero y transformador. Que tu palabra habite ricamente en mí, enseñándome con sabiduría. Dame la fuerza para compartir las verdades que aprendo con otros, para que ellos también puedan conocerte y amarte profundamente. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Seguimos con la primera parte del compendio del Catecismo. En el capítulo 2, Dios viene al encuentro del hombre, cuyo tema general es la revelación de Dios, y esta se transmite a través de la tradición apostólica y de la Sagrada Escritura. De ella vamos a comenzar hoy una serie de programas en los que, de forma seria, quiero decir que a lo mejor un poco densa, pero me parece que es necesario que no nos conformemos con comentarios superficiales, no en el sentido de vanos, sino de poco precisos, generales, en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso os animo a que, aunque a veces me ponga un poquito intenso o utilice expresiones que no son del todo coloquiales, no cejéis en el empeño de seguir ahondando en las verdades de nuestra fe, porque es importante tener una base sólida para comprender todo aquello que creemos, de manera que podamos vivirlo y también transmitirlo, ya cada uno según su propia forma de expresarse, la más adecuada al interlocutor, y por supuesto también defender nuestra fe. La primera pregunta del apartado del compendio del Catecismo dedicado a la Sagrada Escritura hace una formulación que es muy interesante. Dice, pregunta 18, ¿por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Decimos, responde, que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado en efecto a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el Verbo encarnado
y vivo. Esta última frase es de San Bernardo de Claraval. Vamos pues a ver con detenimiento por qué decimos que la Sagrada Escritura dice la verdad. Tendríamos que comenzar matizando lo que todo esto significa, y es importante que, si queréis acudir a las fuentes de las que bebe el compendio del Catecismo, el Catecismo Mayor, para explicar este tema, leáis la Dei Verbum, que entiende esta encíclica como verdad bíblica, y después veremos cómo se puede examinar desde esta perspectiva los distintos escritos bíblicos. La verdad de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras se encuentra íntimamente ligada a la idea de su inspiración. En efecto, el Dios que habla, el Dios que se revela, no puede engañar. No obstante esto, que es una base, hay afirmaciones que aparecen en los textos sagrados que generan dificultad. De ellas eran ya conscientes los padres de la Iglesia, y aún hoy sigue habiendo problemas, como atestiguan discusiones mantenidas entre teólogos y, desde luego, argumentos que aportan los ateos, incluso los miembros de otras religiones. Nosotros, los cristianos, recurrimos al concepto de inerrancia aplicándolo a la Sagrada Escritura. Claro, si tomamos este término, inerrancia, en sentido absoluto, esto significaría que en la Biblia no puede haber error de ningún género. Pero con los sucesivos descubrimientos en el campo de la historia, de la filología y de las ciencias naturales, y como consecuencia de la aplicación del método histórico-crítico a la investigación de la Biblia, los exegetas han tenido que reconocer que en la Biblia no todo se expresa según las exigencias de las ciencias contemporáneas, porque los escritores bíblicos reflejan los límites tanto de sus conocimientos personales como los que corresponden a su época y su cultura. Y esta problemática tenemos también que afrontarla si queremos leer de una manera seria la palabra de Dios escrita. La Iglesia siempre ha enseñado que reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos en cuanto escritos por inspiración, no dictado, del Espíritu Santo, y tienen a Dios como autor. Esta afirmación no entra en las particularidades del modo en que la Escritura ha sido inspirada. Como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos debe mantenerse que ha sido afirmado por el Espíritu Santo, por ello hay que profesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, fielmente y sin error la verdad que Dios, por nuestra salvación, quiso que fuera consignada en las Sagradas Letras. Así que toda Escritura, inspirada por Dios, es también útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda obra buena. Esto es una cita de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Comisión Teológica, en su día, eliminó la expresión verdad salvífica, introduciendo una fórmula un poquito más larga. En vez de decir verdad salvífica, decía la verdad que Dios, por nuestra salvación, quiso que fuera consignada en las Sagradas Escrituras. Puesto que la propia Comisión Bíblica explicó que este inciso por nuestra salvación se refiere a verdad, ello significa que cuando se habla de verdad de la Sagrada Escritura, se entiende esa verdad que mira a nuestra salvación. Sin embargo, esto no debe interpretarse en el sentido de que la verdad de la Sagrada Escritura afecte solo a las partes de los libros sagrados que son necesarias para la fe y la moral, excluyendo otras. El sentido de la expresión, la verdad que Dios por nuestra salvación quiso que fuera consignada en las Sagradas Escrituras, es más bien que los libros de las Sagradas Escrituras, con todas sus partes, en cuanto inspirados por el Espíritu Santo y por tener a Dios como autor, se proponen comunicar la verdad en cuanto que está relacionada con nuestra salvación. Y es eso el motivo por el que Dios se revela. Entonces, la clave está en comprender qué significa la verdad por nuestra salvación.
No basta considerar el término verdad en su acepción común. Tratándose de verdades cristianas, el concepto resulta enriquecido por su significado bíblico de verdad y todavía más por el uso del término que se utiliza en otros documentos de la Iglesia para que comprendamos lo que significa. En el Antiguo Testamento, Dios mismo es la suma verdad por la firmeza de sus elecciones, de sus promesas y de sus dones. Sus palabras son verdaderas y reclaman una aceptación igualmente sólida en la respuesta del hombre, tanto en su corazón como en sus obras. La verdad es el fundamento de la alianza. En el Nuevo Testamento, Cristo mismo es la verdad porque Él es el Amén encarnado en todas las promesas de Dios y porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos da acceso al Padre, a quien revela. Él es la fuente última de la verdad. El Espíritu que da Cristo es el Espíritu de la verdad, el cual sostendrá el testimonio de los apóstoles y la solidez de nuestra respuesta de fe. La verdad tiene, por consiguiente, una dimensión trinitaria, pero esencialmente cristológica, y la Iglesia que la anuncia es columna y fundamento de la verdad. Así pues, revelador y objeto de la verdad para nuestra salvación es, por tanto, Cristo augurado en el Antiguo Testamento. La verdad se manifiesta en el Nuevo Testamento en su persona y en el reino, tanto en el presente como en el escatológico, que Él mismo anuncia y que Él mismo inaugura. El concepto de verdad del Concilio Vaticano II se expresa en el mismo ámbito trinitario, cristológico y eclesial. El Hijo en persona revela al Padre y su revelación es comunicada y confirmada por el Espíritu Santo y transmitida en la Iglesia. Por eso, a la hora de profundizar en esto de la verdad de la Sagrada Escritura, tendremos que fijarnos en algunos textos bíblicos basándonos, como decía al principio, en la Dei Verbum, la frase con la que esta Constitución cierra el primer pasaje sobre la revelación. Dice: la verdad íntima, tanto acerca de Dios como de la salvación humana transmitida por medio de esta revelación, brilla para nosotros en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de la revelación. La verdad ocupa el centro de la revelación y, en consecuencia, el centro de la Biblia en cuanto instrumento de transmisión de la revelación. Y esta verdad tiene que ver con Dios y con la salvación del hombre. No hay duda de que la plenitud de esta verdad se manifiesta por medio de Cristo y en la persona de Cristo. Él es en persona la palabra de Dios que viene de Dios y que revela a Dios. Él no solo dice la verdad acerca de Dios, sino que es la verdad acerca de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. La venida del Hijo revela también la salvación del hombre, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Al estudiar la verdad de los escritos bíblicos, nuestra atención se debe concentrar, por tanto, en estos dos temas íntimamente relacionados entre sí. Por un lado, ¿qué dicen los escritos sobre Dios? Y por otro, ¿qué dice sobre el plan de Dios para la salvación del hombre? Cristo trae la plenitud de la revelación y de la verdad, pero su venida fue preparada por una larga revelación divina que está atestiguada en los escritos del Antiguo Testamento. Por eso, también es importante saber lo que el Antiguo Testamento dice sobre Dios y sobre su plan de salvación, sabiendo que el significado pleno de cuanto afirma el Antiguo Testamento se revela en la persona y en la obra de Cristo. Por lo tanto, la meta, el camino y la preparación son parte esencial de la revelación de Dios. La riqueza inmensa de la Biblia es inabarcable, desde luego, en un programa ni en muchos programas, pero hay que tomar algunos pasajes para que sepamos interpretar cómo esta identidad de Dios que se nos revela y este plan salvífico de Dios está impreso
en los diversos géneros literarios. Por eso vamos a centrarnos en algunos pasajes relativos a Dios y a la salvación, como el relato de la creación, el Decálogo, los libros históricos y proféticos, los Salmos, el Cantar de los Cantares o los libros sapienciales. Aunque el Antiguo Testamento sea preparación del acontecimiento culminante de la revelación de Dios en Cristo, su extensión, variedad y riqueza nos induce a considerar cómo la salvación de Dios es revelada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando hablábamos en los primeros días, las primeras preguntas del compendio del Catecismo sobre la existencia de Dios, creo recordar, y podéis acudir al podcast del programa, una de las objeciones que se pone a la existencia de Dios es el relato del Génesis, que, según muchos erradamente afirman, contradice los datos de la ciencia. Entonces, ¿qué hay de verdad en los relatos de la creación? Las primeras páginas de la Biblia contienen estos pasajes, capítulo 1 y 2 del Génesis, que nos atestiguan la certeza, la fe, en el Dios que es origen y meta de todo. En cuanto a relatos de la creación, no informan sobre cómo ha comenzado el mundo y el hombre, sino que hablan del Creador y de su relación con la creación y con la criatura. Cuando estos textos se leen según la perspectiva moderna, se producen siempre grandes malentendidos, porque se considera que son afirmaciones sobre cómo se ha producido el mundo y el hombre. Para responder más adecuadamente a la intención de los textos bíblicos, se hace necesario contrastar su lectura sin establecer una oposición entre sus afirmaciones con los conocimientos de las ciencias naturales de nuestra época. Estas no eliminan la pretensión de la Biblia de comunicar la verdad, ya que la verdad en los relatos bíblicos sobre la creación atañe a la coherencia llena de sentido del mundo como obra creada por Dios. El primer relato de la creación, capítulo 1 del Génesis, desde el versículo 1 hasta el 4, a excepción del 3, describe precisamente mediante su estructura bien organizada no cómo el mundo ha llegado a ser, sino para qué y con qué objetivo es como es. De manera poética, adoptando las imágenes de su época, el autor de este pasaje muestra que Dios está en el origen del cosmos y del hombre. El Dios creador, del que habla la Biblia, está orientado a relacionarse con su criatura, tanto que su crear, como lo describe la Biblia, resalta dicha relación. Al crear al hombre a su imagen y confiarle la tarea de tomar bajo su cuidado la creación, Dios manifiesta su voluntad salvífica fundamental. Los elementos principales de la existencia humana están en el centro del relato del capítulo 1 del Génesis, que alcanza su punto culminante en la afirmación antropológica de que el hombre es imagen de Dios. Esto es, el lugar de Dios en el mundo lo ocupa el hombre. La primera obra de Dios creador, según el relato, el tiempo, representado por el cambio de luz y tinieblas. Pero con eso no se describe de verdad qué es el tiempo. Con la distribución de las diversas obras de la creación en 6 días, no se quiere afirmar como una verdad que se deba creer que el mundo ha cobrado forma realmente en 6 días de 24 horas y que el día séptimo Dios se dedicó a descansar. Lo que se quiere comunicar es más bien que en la creación existe un orden y una finalidad. El hombre puede y debe insertarse en este orden para reconocer en el paso del trabajo al descanso que el tiempo que Dios ha estructurado para él le permite comprenderse como criatura que debe su existencia al Creador. Mediante las obras concretas de la creación se muestra qué cosa es la creación y cuál es su objetivo. Toda la narración, como ya hemos comentado, está orientada al hombre. Así, el relato de la creación no trata de dar una definición física de la categoría del espacio, sino presentarlo como espacio de vida del hombre y mostrar su significado. El llamado encargo de dominar la tierra es una metáfora que expresa la responsabilidad del hombre en relación con el espacio de vida que se destina a él junto con los animales y las plantas.
Los textos sobre los orígenes del capítulo 1 del Génesis y el capítulo 2 introducen el conjunto canónico de la Biblia hebrea y, más ampliamente, de nuestra Biblia cristiana. Pese a usar imágenes diferentes, pretenden enunciar una misma verdad. El mundo creado es un don de Dios y el proyecto divino se orienta al bien del hombre, como se deduce, entre otras cosas, del frecuente uso del adjetivo bueno. De este modo, la humanidad es situada en una relación de creación frente a Dios. El don originario y gratuito del Creador requiere la respuesta del hombre. Y en este sentido, interpretado así, es como podemos afirmar que el Génesis dice la verdad. Otros pasajes importantes en este contexto de la verdad de la Sagrada Escritura son los decálogos que aparecen en el capítulo 20 del Éxodo y en el capítulo 5 del Deuteronomio. Estos dos decálogos introducen las diversas colecciones legislativas reunidas por una parte en los libros del Éxodo, del Levítico y de los Números y por otra en el libro del Deuteronomio. Estos textos se nos presentan en la forma de un discurso del Señor que se dirige a Israel unas veces en primera persona y otras veces a través de su intermediario Moisés. Esta forma literaria confiere a estos textos un estatuto de autoridad muy fuerte. Los decálogos constituyen la articulación entre un resumen de la fe de Israel, que hace referencia a los relatos del Éxodo, y el conjunto de las prescripciones culturales y éticas. Estos decálogos tienen numerosos puntos en común y al mismo tiempo cada uno ofrece una especificidad teológica propia. De hecho, mientras que el decálogo del Éxodo 20 desarrolla principalmente una teología de la creación, el del Deuteronomio 5 insiste principalmente en una teología de la salvación. Al tratarse de síntesis teológicas muy elaboradas, los dos decálogos son considerados como sumarios de la Torá y ofrecen claves teológicas que permiten su interpretación adecuada. La introducción de los decálogos define al Señor como Dios salvador en la historia. El Dios de Israel se da a conocer mediante la obra de la salvación que realiza en favor de su pueblo. Esta presentación narrativa del Dios de Israel como salvador de su pueblo resume toda la primera parte del libro del Éxodo. La fórmula con la que se presenta Dios a sí mismo, su autopresentación, es precisamente esta: yo soy el que es, el que será, e introduce el largo relato de la liberación de Israel. Lo podéis leer en el capítulo del 4 al 14 del libro del Éxodo. El Señor revela su verdadera identidad ofreciendo a su pueblo el don de la salvación. El don de Dios constituye, por tanto, el fundamento de las prescripciones legislativas recogidas en los decálogos. Este don de Dios consiste en la liberación otorgada a Israel sometido a la esclavitud de Egipto. Las leyes de los decálogos enuncian los modos de la respuesta de Israel al don de Dios. Israel, liberado por Dios, debe entrar ahora en ese camino de libertad, renunciando a los ídolos y al mal. La primera sección del texto desarrolla las prohibiciones concernientes a la idolatría, es decir, la fabricación de las imágenes, e invita a un monoteísmo estricto. Renunciar a los ídolos es acceder al culto exclusivo del Señor y aceptar una alianza definitiva con Él. El Señor es el único Salvador del pueblo, el único Dios verdadero. Los dos mandamientos positivos del Decálogo se refieren al sábado y al respeto a los padres. El día de sábado puede ser definido como el santuario de Dios en el tiempo y en la historia. Al respetar el sábado, Israel manifiesta que solo el Señor puede dar sentido a la historia humana. La última sección del texto de los Decálogos concierne al dispositivo de la justa relación con el prójimo. La renuncia a cualquier proyecto de abuso del prójimo es la condición indispensable para la construcción de una verdadera comunidad. Los Decálogos, entonces, proponen a Israel el camino de la obediencia a la ley revelada por Dios en el monte Sinaí o en el monte Horeb. El proyecto divino
apela a la respuesta de los hombres en el marco de la alianza. Las leyes que siguen los decálogos en la Torá desarrollan el contenido. La prohibición de la idolatría es el motivo fundamental del Deuteronomio, mientras que la apelación a una vida fraternal se tematiza en las leyes de santidad del Levítico y culmina en la invitación al amor del prójimo, es decir, tanto del que es miembro de la comunidad de Israel como del que es un extranjero. Los decálogos manifiestan el modo en que Dios creador se revela en la historia también como Salvador e invita a cada miembro de la comunidad a entrar en esta lógica de salvación poniendo en práctica una ética comunitaria exigente. La alianza con el Dios creador y Salvador conduce a los creyentes a vivir conforme a la verdad. El Decálogo entonces nos da una clave interpretativa del conjunto de la Torá y constituyen un verdadero catecismo para la comunidad de Israel. Ese catecismo permite a los israelitas afirmar su fe en un solo Dios verdadero, afrontando los retos de la historia y comprometerse en una vida comunitaria fraterna, renunciando a las estrategias de poder y de violencia. Dicho con otras palabras, los decálogos conjugan el testimonio de una verdad que concierne a Dios mismo, que es creador y salvador, con una verdad que contempla las modalidades de una vida justa y recta. La relación con el Dios de Israel aparece así inseparable de la relación con el prójimo, que es el lugar por excelencia en el que se expresa la adhesión de los creyentes a la verdad que ha sido revelada. Esto con respecto a los decálogos. Esta es la verdad que nos cuentan. En cuanto a los libros históricos, el compendio de la historia de Israel, que ocupa tantos libros de la Biblia, los llamados libros históricos, muestra claramente que no se trata de una historiografía en el sentido moderno, es decir, entendida como la crónica lo más objetiva posible de los acontecimientos del pasado. Todo intento de interpretar la historia bíblica en una perspectiva moderna se expone al peligro de leer los textos al margen de su intencionalidad y de no captar la plenitud de su significado. La presentación bíblica de la historia se desarrolla armónicamente sobre la base de la teología de la creación, tal y como nos narran los primeros capítulos de la Biblia, en cuanto que es un testimonio de la experiencia de Dios y en cuanto que revela que Él actúa para la salvación de los hombres también en la historia. En consecuencia, la historiografía bíblica trata de mostrar que la voluntad salvífica de Dios tiene pleno sentido porque se orienta totalmente al bien de la humanidad. En la historia bíblica no se narran únicamente acontecimientos positivos, al contrario, en ella se muestra cómo en las contradictorias vicisitudes humanas Dios manifiesta su pretensión constante de realizar la salvación de la humanidad. De este modo, la historia bíblica revela a Dios también como Salvador. La actuación de Dios con los hombres, atestiguada por la Sagrada Escritura, se presenta pues como una historia de alianzas, comenzando por la establecida con Noé para toda la humanidad y prosiguiendo con las que caracterizan la historia de Israel. La alianza que Dios ofrece a su pueblo en la persona de Abraham y que luego fue estipulada solemnemente con Israel en el Sinaí es continuamente rota por el pueblo a lo largo de su historia, de modo que el hecho de que se llame eterna, la alianza eterna, se debe únicamente a la fidelidad de Dios, no a la del pueblo. En consecuencia, el programa teológico de la historiografía bíblica se presenta en primer lugar como teología en el sentido literal del término, es decir, pretende mostrar la fidelidad de Dios en su relación con el hombre. Esto es confirmado hasta el anuncio que hará el profeta Jeremías de una alianza nueva. Es la alianza de Dios que conduce a su pueblo a través de la historia a la salvación junto al pueblo y con el pueblo. En cuanto a los libros proféticos, la profecía bíblica atestigua de modo eminente que Dios se revela, ya que la palabra humana de los profetas coincide explícitamente con la misma palabra de Dios. Esa expresión tan repetida, así dice el Señor, es en efecto una fórmula típica de la literatura profética.
Una característica esencial de esta revelación es que se manifiesta en la historia humana, en acontecimientos insertos en una cronología comprensible, en palabras dirigidas a personas concretas a través de hombres cuyo nombre, origen y fechas se conocen con mucha frecuencia. El designio eterno de Dios de establecer con la humanidad una alianza de amor se da a conocer por medio de los profetas y es proclamado por ellos a Israel y a todas las naciones, de modo que se manifieste al mundo entero la auténtica verdad de Dios y de la historia. De la inagotable riqueza de la palabra profética, signo de la sabiduría infinita de Dios, sobresalen algunos rasgos destacados que de manera específica contribuyen a marcar el rostro del verdadero Dios y a favorecer la respuesta de la fe. Los profetas se suceden en la historia conforme a la promesa del Señor. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirás todo lo que yo te mande. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. El carisma de Moisés es transmitido en la sucesión profética a aquellos que mediante su misma aparición en la historia se convierten en testigos de la fidelidad de Dios a su alianza, testigos de una bondad que se extiende por 1000 generaciones. El Dios, que es origen del acontecer humano, el Padre de quien procede la vida, no abandona, no olvida a sus criaturas. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidará, yo no te olvidaré. Isaías, versículo precioso, capítulo 49, versículo 15. Los profetas que el Señor manda incansablemente son la voz autorizada que recuerda la presencia del verdadero Dios en la complicada historia humana. Ellos proclaman: concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres, dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 20. La verdad del Señor se puede comparar con ello a la de la roca enteramente fiable. Los que se atengan fuertemente a sus palabras se podrán mantener firmes sin temor a perderse. Por lo tanto, lo que nos cuentan los profetas como verdad irrefutable de la Escritura es que Dios es fiel y a la vez es un Dios justo. Al revelarse, el Dios fiel reclama fidelidad. El Dios santo exige que quien entra en su alianza sea santo como Él es santo. El Dios justo pide a cada uno que recorra el camino de la rectitud trazado por la ley. Los profetas en el curso de la historia son heraldos de la justicia perfecta, que es la que Dios realiza y que es la que Dios mismo pide a los hombres. Los profetas no solo recuerdan las directivas del Señor explicando su sentido, sino que también denuncian con valentía cualquier desviación de la vía del bien por parte de los hombres y de las naciones. De este modo llaman a la conversión, amenazando con el castigo justo por los crímenes cometidos, y anuncian la catástrofe inevitable sobre aquellos que en su perversión no quieren escuchar la amonestación divina. Es aquí donde se manifiesta la verdad de la palabra profética en oposición al consuelo fácil de los falsos profetas, los cuales, despreocupados de las exigencias morales de la ley, anuncian la paz cuando en realidad la espada del juicio se cierne amenazante, con lo que engañan al pueblo con promesas ilusorias y favorecen así la iniquidad. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí, dice Jeremías al falso profeta Ananías, desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos guerras, calamidades y pestes. La palabra auténtica del Señor afirma, por lo tanto, que el Dios justo revela históricamente la maldad del mundo precisamente en el sufrimiento de la sanción, en el castigo.
El paso por la humillación y por la muerte es así explicado por los profetas como disciplina necesaria que favorece el reconocimiento del pecado y la disposición humilde del penitente en espera de perdón. Por lo tanto, lo que nos cuentan los profetas es que Dios es fiel, Dios es justo y es misericordioso. Mucha de la literatura profética ciertamente tiene un tono amenazante, como por ejemplo el de Jonás en Nínive, ya que anuncia la desventura, no solo declarando la disolución del reino de Israel, sino incluso evocando el fin del mundo. Esta perspectiva catastrófica podría hacer pensar que Dios no ha sido fiel a su promesa. ¡Ay, Señor! ¿Cómo engañaste a este pueblo prometiendo paz a Jerusalén cuando tienen la espada en el cuello? Se lamenta Jeremías en el capítulo 4, versículo 10, e Isaías en el capítulo 63 dice: ¿Dónde está tu celo y fortaleza? ¿Es que ha sido reprimida tu entrañable ternura y tu compasión hacia nosotros? A este lamento, que se convierte en oración de un pueblo en el exilio, responde la voz de los profetas que proclaman el consuelo de Israel, capítulo 40 de Isaías. Lo que podría ser considerado un acontecimiento final se transforma por el poder del Creador en un nuevo origen. Lo que aparentemente había sido un fracaso llega a ser principio de una realidad maravillosa, porque el pecado que había producido la catástrofe es perdonado definitivamente por la misericordia del Padre. Son los profetas los que declaran el giro en la historia del pueblo de Israel y en la misma historia del mundo, porque anuncian unos cielos nuevos y una tierra nueva. El acontecimiento del perdón divino, que va acompañado de una inaudita riqueza de dones espirituales, se hace visible en el florecimiento extraordinario del pueblo, restaurando formas institucionales perfectas, lo cual ocurre de hecho en el acontecimiento definitivo de la historia, cosa que no podía ser prevista ni imaginada por mente humana. Desde ahora, dice el Señor, te hago oír cosas nuevas, secretos que no conocías. Solo ahora son creadas, no desde antiguo ni antes de hoy. No las habías oído y no puedes decir, ya lo sabía. Isaías capítulo 48, versículo 6. Es el Señor, por medio de los profetas, quien revela sus proyectos infinitamente superiores a cuanto las criaturas pueden concebir. Y es en la manifestación eficaz de la gracia cómo Dios da a conocer la perfección de su verdad, llevando a cumplimiento el sentido de la historia. Esta palabra de promesa es veraz precisamente porque se cumple. Como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Isaías capítulo 55, versículo 10. El acontecimiento único produce una alianza eterna. De aquí brota la alabanza, que es el efecto último de la salvación. Como dice Isaías capítulo 25, versículo 1, Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré y alabaré tu nombre, porque realizaste magníficos designios constantes y seguros desde antiguo. Los creyentes en Cristo reconocerán que son los hijos de los profetas y de la promesa a quienes ha sido enviada la palabra consoladora de salvación. En la Pascua del Señor verán con actitud adorante la manifestación plena del Dios fiel, justo y misericordioso. Esta es la verdad esencial que nos cuentan los libros proféticos. ¿Y qué decir de los salmos? Las plegarias de los salmos presuponen y manifiestan esta verdad esencial sobre Dios y sobre la salvación. Dios no es un principio absoluto impersonal, sino una persona que escucha y responde. Cada israelita sabe que puede volverse a Él en cualquier circunstancia de la vida, en la alegría y en el dolor. Dios se ha revelado como el Dios presente que conoce a la persona que ora y siente hacia ella el interés más vivo y benévolo. De entre las diversas características de Dios que encontramos en los salmos, hay sobre todo dos que son muy importantes, de las muchísimas que hay.
La primera, que Dios se revela como el Dios del poder y protector y como el Dios de la justicia que transforma al pecador en justo. Por lo tanto, Dios es siempre aquel que salva a los seres humanos. Hablan los salmos del poder de Dios que domina toda la naturaleza. El pueblo de la alianza se mantiene tranquilo frente a las sacudidas cósmicas. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, que hiervan y bramen sus olas, que sacudan los montes con su furia. Dios domina las fuerzas del caos. Aun en el caso de que atenten contra la estabilidad de Sión, de la ciudad santa, ella no vacila porque tiene a Dios en medio y el mismo Dios la socorre al despuntar la aurora. La declaración «El Señor del universo está con nosotros» se representa como respuesta al grito angustiado de un pueblo rodeado por sus enemigos y por eso clama «Levántate a socorrernos». Dios es llamado refugio y fuerza y alcázar para indicar el poder con el que protege a sus fieles reunidos en la ciudad santa. Todos son invitados a reconocerlo. Venid a ver las obras del Señor. El Salmo 46 precisa cuáles son estas obras. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe, rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. El Señor mismo se vuelve a los fieles diciendo: rendíos, reconoced que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. Los adversarios deben dejar de presentar batalla, deben reconocer al Señor y su majestad universal que alcanza a todas las gentes y a toda la tierra. La intervención poderosa de Dios en favor de su pueblo tiene un significado universal. Él trae la paz no solo a la ciudad de Dios, sino a todas las naciones, a toda la tierra. Otro salmo muy bonito, muy conocido, es el Salmo 51, donde se nos muestra la verdad del Dios de la justicia. La confesión de los pecados se conjuga en este salmo con la súplica, y este es el dinamismo fundamental, la justicia de Dios. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. La justicia salvífica de Dios actúa en el hombre pecador no solo borrando sus culpas y purificándolo, sino también transformándolo. Toda esta actuación del Dios justo procede de su amor que es fiel y misericordioso. Dios, al impulso de su amor, justifica al pecador. Este Salmo 51 comienza diciendo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. El orante invoca el amor y la misericordia de Dios. Este sustantivo, amor, es uno de los términos fundamentales de la teología de los salmos y de la alianza. Indica la actitud de Dios que implica bondad, generosidad, fidelidad hacia aquel que ora. En los salmos se habla frecuentemente de este amor como si se tratase el propio amor de una persona. Que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre, dice el Salmo 40. Dios lo manda desde el cielo para que acompañe al creyente, lo siga como un amigo, lo rodee y lo sacie. Es más importante que la vida misma. Tu gracia vale más que la vida, dicen el Salmo 62, el Salmo 63. El amor de Dios no se le quitará al pecador, pese a su pecado, porque Dios lo ama como un padre. Este amor inspirará la justicia de Dios que justificará al pecador. Cuando se habla de la misericordia, esta palabra se encuentra normalmente en los contextos penitenciales y habitualmente se utiliza en plural, las misericordias. El término evoca las entrañas de la madre, símbolo arquetípico de un amor instintivo y radical. Se presenta a Dios adherido a la persona humana, más aún de lo que está una madre unida a su hijo. Recordad Isaías 49:15. Por ello, el salmista dice en el Salmo 86,
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. La realidad de estos términos describen el modo de amar de Dios, que es a la vez paterno y materno. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Salmo 25. Dios ama al hombre, incluso cuando éste es pecador, como una madre ama a su hijo. Lo ama con un amor que no es fruto de los méritos, sino totalmente gratuito, con un amor que constituye una exigencia esencial del corazón. Al mismo tiempo, lo ama como un padre, con un amor generoso y fiel. Las dos dimensiones del amor de Dios que se recuerdan en el Salmo 51 son como dos coordenadas de la justicia de Dios que hace justo al pecador. El Dios que ama y es misericordioso es al mismo tiempo el Dios que juzga. Volviendo hacia la idea de la relación con el pecador, Dios instaura una relación profunda, dinámica, inspirada en la justicia. Y ese proceso se desarrolla en varias etapas. La compasión o la piedad amorosa, misericordia, Dios mío, y aquí se usa el verbo tener misericordia, que indica un volverse gratuito del soberano hacia su súbdito. El que se ha rebelado contra Dios y se ha hecho abominable a sus ojos, pide hallar compasión. Y esta compasión le levantará de su miseria más profunda, que es la del pecado. Además, se habla de una enseñanza interior en este desarrollo. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Dios obra en la conciencia del pecador, obnubilada por el pecado, e introduce en ella la luz de la verdad que permite reconocer los pecados y la irradiación de su sabiduría que abre los ojos a la recta conducta. El veredicto de gracia que otorga el perdón es que, encerrado en el reino del pecado, reconoce: en la sentencia tendrás razón. Después invoca, borra, lava, limpia mi pecado e introduce una esperanza. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Liberado de esta presencia del pecado, pide: hazme oír el gozo y la alegría. Y todo esto nos lleva a una nueva creación. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Tras esta petición, quien ora suplica por 3 veces recibir el Espíritu, Espíritu firme, Espíritu Santo, Espíritu generoso. Pide una renovación interior y permanente para la cual es decisiva la presencia del Espíritu de Dios, de quien proviene la alegría de la salvación. Y hecho todo esto, se genera un impulso para el testimonio. Renovado por Dios, el hombre quiere comunicar su propia experiencia a cuantos la necesitan. Enseñaré a los malvados tus caminos, dice el versículo 15. Sobre todo, quiere enseñarles esa sabiduría que le ha sido inculcada interiormente por Dios. Y esto rompe en alegría y alabanza. El penitente renovado se siente invadido por la alegría que quiere expresar con la alabanza. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El paralelismo entre justicia y alabanza permite concluir que Dios en su justicia no produce miedo. Más bien, Dios es en realidad, inspirado por su amor a la vez paterno y materno, la única causa que obra la justificación del pecador, es decir, su nueva creación y su felicidad, liberándolo de la opresión del pecado. Si hacemos una lectura de los distintos grupos de libros de la Biblia, de cada uno de ellos, nos damos cuenta de que encierran la verdad de la Sagrada Escritura. Me he limitado en el programa de hoy a hablar de la creación y lo que significa la verdad que encierra el libro del Génesis, así como los decálogos del Éxodo y Deuteronomio, los libros históricos que cuentan la verdad de Dios y de la relación de éste con su pueblo, y el libro de los Salmos. Pero podemos seguir haciendo esto con los otros libros de la Sagrada Escritura, como los libros sapienciales en general, y con el favor de Dios en el siguiente programa, para después adentrarnos en la verdad del Nuevo Testamento.
Y todo esto lo quiero hacer así, libro a libro, para que nos demos cuenta de que toda la Sagrada Escritura enseña la verdad, entendiendo como verdad lo que Dios es, el modo como Él se revela, y lo que Dios quiere para el hombre, es decir, su salvación. Dejamos aquí ya el programa de hoy porque se nos ha acabado el tiempo y queda pendiente hablar de los otros libros, en concreto de los libros sapienciales, que son una joya que revela también la verdad de Dios, pero eso tendrá que ser en el próximo programa. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que podéis poneros en contacto con este espacio para formular vuestras preguntas, dudas, cuestiones o también aportar ideas o compartir testimonios. Quizá alguien diga ya, pero es que en la Biblia aparecen muchas barbaridades. Aparece ese Dios de la misericordia del que hablas, también manda a exterminar. No os preocupéis que siendo un tema tan interesante y que aparentemente contradice esa misericordia y esa ternura de Dios, no voy a dejar esa cuestión en el aire, sino que la afrontaremos. Pero primero quiero que veamos, así en sentido general, cuál es la verdad que cada uno de los libros de la Sagrada Escritura nos enseña. Terminamos ya recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.